Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 9 de septiembre. Las fuertes críticas formuladas por el fiscal general de la República al órgano judicial han desatado reacciones también importantes por parte de jueces y magistrados de ese órgano de Estado. Este es el tema de esta noche, obviamente todo lo que significa no solamente las críticas, sino que todo lo que pueda estar sucediendo en relación al sistema de justicia del país. Lo hablaremos esta noche con tres importantes invitados que tengo y se los voy a presentar inmediatamente después de saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, presento inmediatamente a mis invitados. Eduardo Escobar, abogado y miembro de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes esta noche. Roberto Caña, firmante de los acuerdos de paz y analista político. Buenas noches, Roberto. Nacho, siempre es un gusto estar en tu programa y un saludo a los amigos con los que comparto este debate con Nacho Castillo. Y profesor también universitario, ¿no? Bueno, y también está con nosotros Jorge Villacorta, ingeniero, exdiputado de la Asamblea Legislativa y el Parlace. Buenas noches, Jorgito. Bienvenido. Casi dices que soy abogado. Fíjate que aquí está puesto abogado, por eso es que yo... No, es ingeniero. Y si decías agrónomo, eso, además. Te iba a decir cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. A ver, no es un gusto, Nacho, estar aquí con los estimados amigos. Mira que tenemos un abogado cerca, se va a molestar. Sí. Bueno, señores. Bueno, lo que decía antes, al iniciar el programa, que estos días atrás hubo fuerte crítica del fiscal general al órgano judicial, crítica que 5 asociaciones de abogados y jueces y magistrados, de jueces y magistrados calificaron como expresiones perversas, dijeron. Dijeron que la libertad de expresión no faculta a que hayan improperios, insultos y apreciaciones sin fundamentos. Según el fiscal general, existen mafias y clicas en el sector justicia. Habló de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados propietarios, que están intentando incidir en un juicio a una presunta red de corrupción que operaba en el Oriente, en donde participaban abogados, ex empleados judiciales, jueces, magistrados, pandilleros y narcotraficantes. Incluso la mesa judicial que agrupa estas asociaciones pidió a la Corte Plena pronunciarse en contra de las declaraciones del fiscal. Bueno, esa es la primera parte, porque después han habido otras cosas donde de la Fiscalía ha ido individualizando quiénes son algunos de estos magistrados y qué es lo que están realmente haciendo. Nunca había escuchado una opinión tan fuerte y tan clara de un funcionario de Estado en contra del órgano judicial, que todos sabemos no se ha depurado como se esperaba, o por lo menos como se estableció en los acuerdos de paz. ¿Quién quiere empezar? Bueno, mira, número 1, llama muchísimo la atención lo inapropiado, por calificarlo de alguna manera, de los términos que el fiscal utilizó para referirse a la problemática del sistema judicial del país. Eso para empezar. Número 2, creo yo que o no hay un canal privado para tramitar este tipo de problemas entre el Ministerio Público y la Judicatura, y tiene que irse de manera inmediata y en primera instancia a lo público, cuestión que es grave porque yo considero que hay 2 planos en que se procesan estas cosas. Uno es el privado, donde hay una circunstancia que es anómala, que no está funcionando como debería de ser, pues yo busco una reunión, un desayuno, hablo por teléfono, busco tramitar esto en la vía de lo privado. O esa vía no existe o ya estaba agotada. Porque en esos 2 escenarios es que entiendo yo que él convoque a toda la prensa y además utilice ese términos o esa serie de términos que usó en esa conferencia de prensa. Entonces, llama muchísimo la atención
y denota una circunstancia complicada para la credibilidad de la misma Fiscalía, porque si la contundencia, la robustez de la prueba de Fiscalía cuando se presenta a los jueces no tiene discusión, el juez no debería de tener problemas, no hay dónde poder agarrarse de algún tecnicismo jurídico o de alguna circunstancia para evitar la captura u otra forma de aplicación de justicia. Pero, no sé, es primera vez realmente el tono, el tipo de criterios que usa o argumentos. Inapropiado, dice. Absolutamente inapropiado. ¿Por qué inapropiado? ¿No hay fundamento para que lo diga? No, porque ese tipo de lenguaje es un tipo de lenguaje de las pandillas, de grupos delincuenciales. Entonces, desde que yo hago una homologación entre jueces y esa forma de organización con esos nombres tan peculiares que usan las pandillas, de ahí, de entrada, estoy descalificando absolutamente un gremio que merece respeto, pues, okay. O sea, para empezar, yo creo que por eso es inapropiado. Ahora, que tenga problemas, eso ya lo sabemos, el sistema judicial del país, pero la forma, en ese sentido de usar esos términos, pero más grave aún, o el fiscal no sabe o no conoce o no tiene mecanismos privados para tramitar estas cosas, o están agotados y entonces la única instancia que queda es irse a lo público. Okay. Cuando ya está en lo público ya uno no sabe. Ok, Jorge. Yo creo que la Fiscalía llega un momento, y este es uno de ellos, de gran tensión, de casos graves que maneja, de mucho impacto, y obviamente la ciudadanía dice, bueno, pero el fiscal hace todo un esfuerzo, va allá, se mete a una casa, va por la otra. Ese es un show mediático, dice la gente, mientras no concrete nada. Entonces, ahí hay presiones también para la Fiscalía, que se da cuenta de que el concretar, que es lo que la ciudadanía o el público está esperando, es que al llegar al tribunal con las pruebas en la etapa inicial, pues hombre, que el juez asuma esas pruebas y tome una decisión que le deje claro a la ciudadanía que el proceso inicia, es decir, admite los elementos y dice a las personas acusadas y les da o lo manda a una cárcel preventiva o les da medidas cautelares, pero hace algo. Entonces, ¿de qué depende que algo deje de ser espectáculo, show como lo siente la gente, y se convierte en algo efectivo? De dos cosas: de la calidad de la investigación preliminar que hace la Fiscalía, donde lo que le lleva al juez, insisto, son indicios, no necesariamente pruebas, pero, perdóneme, depende de la decisión del tribunal, del juez, que admite y toma una decisión. Y a mí ahí el problema es que hemos visto de todo en la actitud de jueces, en muchos casos, en casos incluso importantes donde la decisión del tribunal ha sido no, que sigue el juicio porque aquí hay uso de dineros en algunos casos, y la prueba es no, es que si se hubiera pasado una cosa significaría tanto, y si se hubiera hecho tal cosa significaría tanto. Por consiguiente, el daño es de 1.800 millones en el caso de Selenel. Hombre, no puede ser que un juez admita y señale que hay una pérdida de $1.800 en ese caso como resultado de posibilidades de que se cumplan ciertas condiciones o ciertos elementos. Bueno, en ese caso el juez dictaminó que así era y el juicio siguió. Por consiguiente, ese es un caso, pero en otros casos le presentan al tribunal las pruebas y todo lo demás, y los tribunales lo que hacen al final es dejar libre. En este caso que estamos de Oriente, que es uno de los casos que seguramente tienen que ver con esto, perdónenme, pero ahí el juez les dio medidas cautelares a esos más de 100 personas complicadas, y a estas alturas
hasta donde yo entendí, muy pocos o ninguno de los que le dieron medidas cautelares llegó al tribunal a firmar cada 15 días, como dice la medida. Por consiguiente, esos son otros pajaritos que ya volaron. Y eso no era una jaulita, eran más de 100 fulanos que están en eso. Entonces, no hay duda que el fiscal, en estas circunstancias, llega un momento en que quiere exigirle y presionar a los jueces, que es en concreto, para que sus decisiones sean realmente pegadas a derecho y no se quede el fiscal como que ha hecho un show y no se concreta nada. No hay ninguna duda que en el sistema judicial no se ha hecho todo lo que se necesita para depurar. Yo recuerdo muy bien cuando Belisario Artiga era fiscal, como del Consejo Nacional de la Judicatura aparecieron más de 50 jueces que tenían títulos en debate, chabeleados hubiera dicho alguien, pero en debate, y esos no solamente le habían dado títulos de abogado, les habían dado en combo la judicatura. Esos son jueces y ahí están todavía. ¿Cómo sabemos que esos jueces no son por eso sujetos de presión e incluso de grupos de crimen organizado? Voy al corte y vuelvo inmediatamente contigo, Eduardo. Obviamente hay que recalcar a la gente, de acuerdo al señalado por la Fiscalía, todo esto, estas declaraciones del fiscal y de los fiscales específicos provienen de un caso en particular, pero también de otros, digamos, que están dentro de lo que se piensa que el órgano judicial no está suficientemente depurado. Por este caso, como dijo Jorge, habría más de 100 personas implicadas en todo un tráfico de red de corrupción que operaba en el oriente del país. Y hay, lo dijo la Fiscalía, dos magistrados propietarios de la Corte Suprema involucrados en este caso, por lo menos en tratar de que no haya procesamiento y juicio contra los que están implicados. Vamos al corte, ya volvemos. Lo has estado pidiendo por años. De todas las formas. A todo el mundo. Hoy volvemos más sólidos que nunca. Con el servicio que tú mereces. Generando las soluciones que necesitas. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Porque tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, te invitamos a que aproveches estas super ofertas. Twin Pack gaseosa Pepsi 7up o Pepsi Mirinda 13 litros, $2.60. Frijoles rojos Don Frijol 2 libras, $1.40. Harina de maíz Doña Blanca 2 libras, 70 centavos. Ahorro 47 centavos. Papel higiénico Scott Mega 12 rollos, $5.50. Super selectos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Eduardo, conoce el caso, me imagino, conoce las expresiones de la Fiscalía, conoce el contexto, porque no creo que se trate solamente de este caso en específico. Siempre se ha dicho que la Fiscalía
hay magistrados que tienen grupos de abogados y de jueces que no que trabajen para ellos, pero que tienen algún tipo de, digamos, de autoría sobre ellos. Claro, creo yo que el señalamiento que ha hecho el señor Fiscal General de la República, creo que hay que entenderlo desde la óptica de que estamos hablando del sistema de justicia, o sea, no estamos hablando de un juez en particular, sino que está haciendo un señalamiento contra el sistema de justicia y sus órganos auxiliares también, ¿verdad? O sea, porque no podemos entender el sistema sin los órganos que auxilian al órgano judicial para impartir justicia. En esa medida creo yo que es importante reconocer que evidentemente, y obviamente el gremio de abogados lo sabe, hay operadores de justicia que no son probos. Eso creo que no está en discusión. Obviamente no hay que generalizar que estamos hablando de los más de 600 jueces que todos pueden estar en esa situación. Hay casos particulares y creo yo de que las detenciones últimas que ha dado la Fiscalía comprueban esto, que jueces involucrados, colaboradores jurídicos de diferentes tribunales, abogados involucrados, entonces esto creo yo que es una cuestión que aparte de siempre ser del manejo de la gente de los tribunales, que juez a cambio de qué hace qué, pero ahora está saliendo a la luz pública. En esa medida, creo yo que también la respuesta y este mensaje que ha mandado el fiscal es una reacción tal vez a los fracasos que ha tenido la Fiscalía en diferentes procesos judiciales, ¿verdad? Se menciona que muchas veces tiene que ver con el juez que no valora bien la prueba, que tiene ciertos intereses y que por lo tanto lleva a sucumbir cualquier investigación y cualquier determinación de responsabilidad penal para los imputados. Pero también, y eso digo, puede que sea cierto en determinados casos, o sea, de todo hay, pero también hay que valorar que tenemos una Fiscalía General de la República que todavía no tiene la madurez ni la capacidad institucional para responder a la altura de las exigencias en cuanto, por ejemplo, a investigación del delito. O sea, hay muchos casos que se fundamentan con prueba testimonial, no con prueba científica para determinar la participación y culpabilidad de las personas involucradas, de los imputados. En esa medida caemos al punto que tenemos una institución con falta de recursos económicos, falta de recursos técnicos, falta de recursos económicos, que también hay que pensar, o sea, si lo vemos, por eso decía, sistémicamente, no solo podemos achacar la situación de impunidad al órgano judicial, sino que también tenemos el órgano de investigación del delito con serias deficiencias que al final afectan. Y para terminar esta primera intervención, creo que si el fiscal tiene elementos suficientes, ciertos indicios de que hay operadores de justicia que tienen o que pueden estar en actos de corrupción, pues bueno, yo creo que si ya tiene esos indicios, continuar con la investigación y proceder penalmente contra estos funcionarios. Y en segundo lugar, si al final también estamos hablando de que esto entorpece las investigaciones y hace que fracase los procesos penales, pues recordemos que hay un sistema de recursos, desde la apelación hasta las recusaciones de los jueces cuando se duda de su imparcialidad e independencia. Entonces creo yo de que es un tema delicado, pero que hay que enfocarlo desde el punto de vista del sistema de administración de justicia. A ver, voy a dar un par de datos más. Lo que se ha estado diciendo, lo que ha dicho la Fiscalía. Según la Fiscalía, el magistrado de la Corte Suprema, Ovidio Bonilla, habría presionado de forma indirecta para retrasar el proceso de sentencia de los implicados en esta red de corrupción, porque estaría, digamos, dentro de los imputados un yerno de él. También dice que hay otro magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia que se habría reunido con un juez de menores, un juez especializado en sentencia y un juez de vigilancia penitenciaria para buscar que se suspendiera la audiencia de una parte de los implicados por este mismo caso. Y también está implicado un colaborador de la Sala de lo Constitucional. Se dice que el segundo magistrado que yo dije y que hice referencia es también de la Sala de lo Constitucional. Este colaborador de esta sala fue suspendido de acuerdo a lo que dijo el magistrado González de esa sala. Yo creería que pareciera que hay algo más grueso, digamos, de lo que se piensa, de una molestia del fiscal por cosas que han pasado, porque siempre, digamos, se echa la culpa a los jueces o a los fiscales o a los policías, pero parece, digamos, que el señor fiscal
si quiere entrarle también al órgano judicial, al cual no se le ha entrado aparentemente, ¿no? Sí, pero de por medio de esto hay un problema de institucionalidad. Lo que está en juego es la credibilidad del Ministerio Público, por un lado, de la Fiscalía, más específicamente, y de todo el órgano de justicia. Es decir, ¿en quién va a creer la ciudadanía después de que este capítulo que se abre con tanta espectacularidad termina? Que además no se sabe cuándo va a terminar. Me refiero al caso Funes y al caso Raiz Martínez. No ha pasado ni un mes desde que empezaron las intervenciones de las casas de Mecafé. No hay a estas alturas ni resultados de cuáles son las pruebas que pudieron surgir de la enorme cantidad de material escrito incautado, de material digital que estaba en las computadoras, del material que estaba en las cajas fuertes en las casas que no pudieron abrir. Es decir, eso es grave porque pasa y pasan los días y no hay respuesta, pues. Y eso va en una dirección inversa, pues, en la medida que hay más tiempo de tardanza en ofrecer resultados, la credibilidad de la Fiscalía y de todo el aparato de justicia del país se va perdiendo. Y entonces eso es grave porque ¿en qué vamos a creer? Pues porque se abre un capítulo, digamos, interesante por lo espectacular que fue el caso Funes. Y entonces mucha gente dijo, hoy sí, este fiscal es el que va a hacer las cosas como deben de ser, además captura a su antecesor. En todo esto hay procedimientos diferentes de capturas, hay respuestas diferentes, pero lo que está en juego al final es eso, la credibilidad de todo el aparato de justicia del país, de la Fiscalía, eso es lo que está en juego. Claro que en esto hay paralelamente un juicio mediático, digamos, ante la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque sí, la justicia retributiva tiene una lógica, se busca la investigación del delito, se encuentran las pruebas, si estas tienen robustez, la Fiscalía va a donde un juez para que le dé una orden de captura o una orden de ingreso a una casa. Después se pasa al juzgado y el juez dictamina si hay mérito, los mete presos, da medidas sustitutivas o los deja en libertad. Esa es la ruta, digamos, de la justicia retributiva. Pero hay otra justicia paralela, que es a la que se ven expuestos los posibles indiciados con la exposición mediática de sus casos, ante sus familias, ante sus amigos, aparecen los casos, hay mucho ruido mediático. Mientras está la investigación, esa actividad de prensa va disminuyendo cuando llega donde el juez y pueden pasar 6 meses después en el que el caso ya no se vuelva a retomar. Sin embargo, este juicio mediático o paralelo ha dado lugar a sentencias o a formas de entender cómo es la realidad, independientemente de la justicia retributiva que parte de la presunción de inocencia, etcétera. Es otra dinámica que hay que considerar también, no se puede obviar que aquí hay juicios paralelos. Son esos. Jorge. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Roberto cuando dice que deben de existir canales privados intrainstituciones para casos en los que con mayores explicaciones o con mejor ver las cosas no se necesitan situaciones tan dramáticas. Yo eso lo puedo entender. Pero el problema en este momento es que hay necesidad evidente de una verdadera depuración del sistema judicial. Hay todo un saldo rojo en cuanto a que juzgamiento de los jueces que tienen demandas señaladas en el organismo responsable de la Corte de el medir la calidad, la eficiencia, pero también la ética de los profesionales del derecho. Esa parte, ¿por qué no se tiene mayor desarrollo? Pues lo que te dicen, mire, lo que pasa es que como esa es una decisión de la Corte en pleno,
en la corte en pleno, cuando ya llegan los casos, hay magistrados que son padrinos de algunos de esos jueces y dicen a las protecciones, sí, no. Al final que cuesta una enormidad que los 15 se pongan de acuerdo en sancionar a un juez. Entonces el tiempo que pasa en cuanto a los señalamientos, y hay jueces ahí que tienen hasta 3 demandas. Esta jueza que tuvo el caso anterior del escándalo, en el caso de Enrique Raiz, tiene 3 señalamientos y 3 demandas, y una de ellas por dejar libre a maleantes. Entonces, así como ella, es una cantidad de jueces que tienen de esas demandas, todas son equivocadas. Bueno, pero ¿por qué no se acelera el proceso? Creo que la Corte debería tener ya un nuevo procedimiento para el juzgamiento de jueces y llevarlos de una sola vez por todas a reducir esa mora que se ha generado, que genera desprestigio y la falta de credibilidad, como Roberto dice. Ahora, solo muy rápidamente, si eso es así como Jorge lo está planteando, lo que uno puede interpretar entonces es que el fiscal, al entender toda esa dificultad y tardanza para poder resolver el sistema judicial, se va al sistema paralelo, pues, que es ante la opinión pública, y convoca a la prensa y dice, pasa esto, esto y esto y esto. Entonces comienza a funcionar el segundo. Pareciera que muchas cosas están funcionando en ese mejor plano. de esta manera. Voy al corte y vuelvo inmediatamente contigo, Eduardo. Sí. Sin duda, digamos, aquí hay algo más que hablar. Decía un periodista unos días atrás, y lo decía ayer en el programa, Gabriel Trillo decía, la Corte fortaleció la sesión de probidad, pero hace mucho tiempo que se le viene pidiendo a la Corte, y no solamente esta Corte, sino que también las anteriores, que fortalezca las oficinas de investigación judicial, donde hay muchísimos casos que están retrasados y donde no se hace realmente verdadera investigación, aparentemente. Vamos al corte, ya volvemos. ¡Esa gasolina no! Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. NCIS New Orleans. Eres lo más hermoso que he visto. Solo voy a dejar el helado para que no se derrita, ¿de acuerdo? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Mi bebé está en el auto! ¡No! ¡Mi bebé está en el auto! Hey, déjeme pasar. Es mi esposo, es mi casa. Gracias. ¿Qué te sucede? ¿La dejaste en el auto? Solo fue un segundo. Yo estaba a punto de salir. Agente Price, él está a cargo. Él es mi esposo. En apoyo aéreo vieron tu vehículo robado en la superficie del agua. No estamos buscando un auto robado. Estamos hablando de un secuestro. NCIS New Orleans. Este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina
Estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Eduardo, estamos en la era de la transparencia, no solamente en El Salvador, sino que en todo el mundo. Hoy día en nuestro país el órgano ejecutivo y el órgano legislativo están siendo bastante, vigilados. Hay bastante interés por la gente por transparentar estos dos órganos de Estado, para qué decir la Asamblea Legislativa, que le están viendo cualquier cosa, cualquier compra, cualquier cosa que haga. Esto es bueno sin duda. Al órgano judicial no, por alguna otra razón no hay mucha gente interesada en auscultar lo que está pasando, no hay mucha gente interesada en saber cómo se manejan los presupuestos, uno de los presupuestos más altos que tiene el país. No sabemos exactamente cómo están funcionando estas oficinas, sobre todo estos departamentos de investigación judicial e investigación profesional, que sí sabemos que tienen muchísimos casos atrasados y hay una mora grande, pero yo creería que si le hiciéramos hoy día una encuesta a la ciudadanía en relación a cómo ve la atención judicial del país, y yo creo que no está muy contento. Con esto que dijo usted y la pregunta que hizo antes de ir al corte, creo que hay elementos, como ya se ha mencionado acá, que indican que cierta parte del sistema de justicia genera impunidad. Eso creo yo que, y lo insisto, eso nadie lo puede negar, nadie lo puede ocultar. No estoy diciendo todo el sistema, no estoy diciendo todos los jueces, sino que ciertos elementos, ciertas partes. Y esto, ¿a qué es lo que nos tiene que llevar? A que si queremos en realidad un combate a la impunidad, porque de eso se trata al final, estamos hablando de que tenemos que obligatoriamente fortalecer y reformar la institucionalidad del órgano judicial y de los entes auxiliares, en este caso la Fiscalía. Pero para eso, obviamente, pasa esta reforma y este fortalecimiento por tener titulares de estas instituciones que sean los idóneos para entrarle, por ejemplo, al tema de la depuración judicial, el tema del combate a la corrupción dentro del órgano judicial, por ejemplo. Y eso lo hace por Constitución, como ya lo mencionaban, la Corte Plena. Son los magistrados, los 15 magistrados de Corte Suprema de Justicia los que se encargan por mandato constitucional de hacerlo. Pero, y aquí caemos, a esto quiero llevar yo el debate, al proceso de elección que se realiza en la Asamblea Legislativa, porque de ahí comienza muchos de los problemas en el órgano judicial. Alguien puede decir que no, pero sí, si es que dependiendo de las cabezas que dirigen el órgano judicial, en esa medida va a ser importante o no la depuración judicial, por ejemplo, la modernización de la aplicación de justicia, o sea, la capacitación de las personas que están dentro del sistema como operadores. Entonces, en esa medida, tiene una responsabilidad en este tema de impunidad la Asamblea Legislativa. O sea, nunca, con contadas excepciones tal vez, ha realizado un proceso de elección de magistrados que sea transparente y que nos arroje al final las personas idóneas, los jueces idóneos para dirigir el órgano judicial. Y en esa medida también tiene una responsabilidad el gremio de abogados. O sea, aquí no podemos tampoco ocultar la responsabilidad que tiene el gremio de abogados. No estoy diciendo una organización en particular, estoy diciendo el gremio en general que al final avala y es parte de este juego perverso de tergiversar la justicia y ponerla en favor de ciertos intereses. Entonces, esto creo yo que hay que ponerle atención y recordemos que en 2018 hay elección de nuevo de magistrados de Corte Suprema de Justicia y que son 4 de la Sala de lo Constitucional. Entonces, en esa medida es de que la ciudadanía, los medios de comunicación, todos tenemos que ponerle interés al proceso de elección, porque desde ahí comienzan los problemas del órgano judicial. Y no estoy diciendo de que sea exclusiva responsabilidad de la Asamblea, no, pero tiene una parte importante de responsabilidad en que el órgano judicial no sea transparente, porque obviamente no les interesa a quienes están a la cabeza de esta institución ser transparentes, no les interesa el combate de la impunidad por medio de la depuración judicial. Entonces, eso creo yo que es un elemento que también se tiene que considerar. ¿Roberto o Jorge? Yo realmente la verdad es que sigo insistiendo en que ante la imposibilidad de tener resultados relativamente rápidos y satisfactorios por parte del esfuerzo de la Fiscalía, no es extraño el recurrir a la justicia paralela, pues la que corre simultánea a la justicia retributiva. De ahí, ¿de qué otra manera uno puede entender
la foto del busto, de las botas, de las botellas vacías de licor, de la filtración de los zapatos, que en términos estrictamente jurídicos no tienen nada que ver con el caso, pero son filtrados por la Fiscalía, porque las fotos aparecen en el sitio de Twitter de la Fiscalía. Pues uno lo que logra como concluir es que hay una intencionalidad que vaya desarrollando un juicio paralelo. ¿No está demostrando eso que hay un estilo de vida que no está ajustado a la realidad? Pero eso hay que presentárselo al juez. O sea, no entiendo yo por qué presentarlo ante la opinión pública y sea la Fiscalía la que se ocupe de hacer eso, porque la Fiscalía lleva la prueba donde el juez. Ya. Ahí es donde veo la dificultad. E insisto, se habla, por ejemplo, de un término que aquí está mi amigo que es abogado, no es exactamente muerte civil. Muerte civil tiene otra connotación, pero es una muerte social de alguna manera, cuando alguien se ve expuesto ante los medios de comunicación uno y otro día, y sus familiares, sus amigos se dan cuenta, y su buen nombre al final de cuentas, sin estar otra vez oído, vencido y condenado en juicio, ya queda en entredicho. Y además hay que tenerlo muy claro, en El Salvador, alguien que está indiciado después puede salir por medidas sustitutivas o libre, y el daño ya está hecho. Y no es porque yo quiera defender a nadie, sino que es una lógica en la que funciona la administración de justicia aquí, y hay un juicio paralelo, así lo califico yo. Bueno, pero independientemente de eso, yo creo que la ciudadanía también se está dando cuenta que ahora cada vez más la impunidad de alguna manera tiende a reducirse, porque en la medida que hay acceso a la información, en la medida que tienes una fiscalía que actúa de esta manera, y bueno, también en la misma sala constitucional, en el tema en la Corte en pleno, en el tema de probidad y las actuaciones y el respaldo a probidad, están significando situaciones donde antes no veías los señalamientos que ves ahora, y el funcionario tiene ahora que darse cuenta que ya no puede hacer todas las tranzas que hacía en el pasado. Entonces eso creo que no hay duda que es positivo. Lo que en este momento estamos también viendo es que hay una serie de prácticas entre los abogados que es lo más común del mundo. Por ejemplo, resulta que yo tengo ahí un michero que está señalado y seguramente le van a poner una medida cautelar o me lo van a mandar a que pase 6 meses esperando lo que diga la fiscalía por un delito. Y vienen y le dice al fiscal, mira, que tu fiscal no presente, no obligue al juez, no le insista al juez en que lo meta preso, sino que me le den medida cautelar, y entonces que pueda estar entrando al tribunal y firmando cada que... Eso les parece la cosa más simple del mundo, y así se litiga aquí, dicen. Resulta de que es una medida incorrecta y cada vez estamos dando cuenta que eso no lo puede hacer. Peor aún si lo hace un magistrado, cosa por el estilo. El caso salió el Faro ayer, el caso del magistrado López Jerez, que es un poco en ese sentido el favor que le estaban diciendo que pidiese es que no le dieran una medida de cárcel, sino que una cautelar de otro tipo. ¿Es eso realmente un delito, lo que sea? Seguramente no, pero lo que trato de decir es que ya la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, a través de la investigación que hacen, hombre, ya se da cuenta que esa medida que los abogados dicen, no, si es que eso sí se hace aquí, bueno, pero ya te quedaste cuenta que ya no se va a poder hacer así. Y eso es una buena medida. ¿Sí? Eso es una cosa de carácter positivo. Pero en el tema que hemos tratado, no hay ninguna duda que hay un saldo rojo de parte del sistema judicial de la Corte Suprema en el enjuiciamiento y en el señalamiento y obviamente castigo o sanciones para jueces
que cometen. A Jorge que le dé una participación, a Eduardo, perdón. Eduardo, tú hablaste de la asamblea, sí, tienes razón, en la elección de buenos funcionarios. Eso no garantiza mucho porque después, digamos, ya visto con el poder, muchas cosas cambian. ¿No será un problema de control? Y también lo otro, de no mandar todo el mundo a la cárcel, ¿no? Si hay un montón de casos, digamos, que deberían estar siguiendo juicio en sus casas mientras con medida sustitutiva, pero aquí existe también ese temor de que si me caen mal, ahí va a la cárcel, ¿no? Claro, es que yo mencionaba la Asamblea Legislativa. Pero los controles. Sí, hablaba de la Asamblea Legislativa porque tiene parte de responsabilidad, pero también no tenemos que obviar la cultura salvadoreña, la cultura que tenemos, porque ese es otro elemento, el de la, como se dice popularmente, la animalada. O sea, quienes litigan en tribunales saben cuáles son las prácticas que se tienen, y en esa medida... Y mientras más animal el abogado, perdón la expresión, mejor. Exacto, entonces es un tema que tiene su vertiente cultural, una arista cultural, una vertiente de mala escogitación por parte de la Asamblea Legislativa de los titulares de las instituciones, y el otro elemento, lo que usted dice, la falta de control. Pero, ¿quién controla el órgano judicial? Bueno, la Fiscalía. La Fiscalía es un medio de control también, y obviamente, pero quien decide es el mismo órgano judicial por la vía de los recursos, porque si yo estoy claro como Fiscalía de que este tribunal tiene jueces que no son parciales y que no son independientes, imparciales y que no son independientes, pues el mismo órgano judicial es el que va a decidir si tengo o no tengo razón, ¿verdad? O sea, entonces, en esa medida, el sistema de controles es, si se quiere, muy importante de cara al combate de la impunidad dentro del órgano judicial, pero volvemos a lo mismo. Tenemos un CNJ que está realizando la función constitucional. Bueno, primero no tenemos en este momento también, ¿verdad? Pero por lo que se escucha y experiencias de personas que trabajan en el órgano judicial, aún el control que hace el CNJ es muy... Casi nada. Liviano, pues, o sea, Además parece que le quitaron esa función principal. Pero igual, eso es lo que podría opinar al respecto. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El Mentalista. Un par de montañistas lo hallaron en la mañana. Parece que ha estado ahí un par de días. Tiene un disparo en la frente. No hay identificación. La víctima trabajaba en un centro de videojuegos en la siguiente ciudad al norte de aquí. ¿Cómo lo dedujiste? Wow, es Ed Didrikson. Sí, ha trabajado conmigo como 2 años. Ajá. Alguien lo asesinó. ¿Conoce alguna razón de por qué? Dinos lo que sepa sobre Ed Didrikson. ¿Eddie el que trabaja aquí? Bueno, Eddie es un gran sujeto. Te surte si te conoce. ¿Te surte con qué? Hierba y eso. Creo que Didrikson trabajaba para la mafia y entró a protección de testigos, por eso estaba aquí. 8. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Suelten las armas! ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos en alto! El Mentalista. Este martes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Bueno, segundo tema de la noche que teníamos pendiente de preguntarle a mis invitados de esta noche va a ser lo que es el asilo político otorgado al expresidente Funes. Por supuesto, antes de entrar a este segmento, vamos a agradecer a quien lo hace posible, CEPA,
con la modernización de puertos y aeropuertos, CEPA impulsa el progreso de El Salvador. Cada vez que se abre una puerta en nuestros aeropuertos, pasan muchas cosas. Entran y salen miles de emociones. Las de los turistas que nos visitan por primera o por enésima vez. Las de los hermanos que se fueron y vuelven una y otra vez. Las de los hombres y mujeres que viajan por negocios. Cada vez que se abre una puerta en nuestros puertos, entran y salen toneladas de intercambio comercial. Toneladas de mercancías de empresas exportadoras e importadoras. Por eso en CEPA continuamos modernizando nuestros puertos y aeropuertos con el objetivo de consolidarnos como el líder en infraestructura logística de la región. Así entramos a una nueva era de progreso para El Salvador. CEPA, somos la puerta al mundo. Bueno, asilo político. Aquí hay opiniones políticas y jurídicas. Vamos a ver, digamos, empecemos por la parte más concepto político, sí. ¿O no? Es decir, para mí no hay ninguna duda que incluso ahora el señor presidente Funes dice, bueno, ¿y por qué la derecha dice que yo estoy viviendo de la justicia si no tengo órdenes de captura ni hay un juicio establecido? Por consiguiente, dice, ellos mismos están diciendo que yo estoy viviendo cuando no debe ser. Realmente sí hay, es decir, de parte de Probidad pasó el informe de los datos a la Corte y la Corte lo mandó a unos tribunales y por eso el enriquecimiento ilícito es uno de los delitos por los cuales está señalado y la Fiscalía está haciendo las investigaciones del caso. Todo ese delito y los otros 4 más que han aparecido después como resultado de las visitas a las casas, hombre, ninguno de esos es un delito político. Y otra vez el mismo presidente Funes en algún momento quedó claro de que el delito político por el cual podías pedir asilo político era por tu manera de decir cosas o de pensar o acciones que tenían que ver con lo político, preparar un golpe de Estado o estar causando alguna forma de daño al gobierno, etcétera. En este caso ninguno hay de eso. Para mí entonces hay una protección, eso sí. Y es evidente que había una persecución, tal como Mauricio dice que no, o que sí, según como le convenga, porque los mismos, él dice que el mismo partido, y luego Medardo también lo dijo, le indicaron que se quedara porque lo podían capturar. Bueno, pero ¿quién lo va a capturar? Pues, si no es la policía por orden de la Fiscalía o por un juez. Pero eso implica entonces que sí hay un elemento de acusación e indicios, o mejor dicho, un proceso en camino. Entonces, perdone, si hay un proceso en camino por un delito común, no político, y todo el mundo está claro que no hay persecución política, yo por eso digo, él se ha ido a refugiar. Él, su tipo de cobertura que se le ha dado, en otros momentos era ser refugiado, porque te perseguían los escuadrones de la muerte, porque te iban a matar otra. Me explico, entonces iba uno fuera del país refugiado. Eso es lo que Mauricio tiene. Okay. Uno de los sistemas que es refugio, es humanitario. Aunque la Cancillería nicaragüense no le ha dado ese estatus. ¿Cuál estatus? De refugiado, es un asilo. Asilo. Que ha declarado la Cancillería nicaragüense. A ver, esto es un fenómeno que sin duda va a ser estudio de casos en las escuelas de Derecho, de Relaciones Internacionales, porque tiene tantas características interesantes, novedosas, que lo hacen susceptible a estudiarse como un caso. Número uno, tiene unos antecedentes en los cuales las redes sociales empiezan a jugar un papel que fuera del siglo XXI era impensable. Por ese tipo de recursos digitales, el expresidente señala de que él no anda huyendo, sino que está haciendo una consultoría, que él no ha pedido asilo y que lo que el fiscal ha señalado, que se han pasado a intervenir casas porque inteligencia de fiscalía tenía informes de que se iba a asilar, es un chambre.
Entonces hay un elemento de redes sociales ahí que sigue teniendo una presencia muy fuerte en este caso que estamos comentando. Ese antecedente se ve después señalado con el tema express. Uno entiende que el procesamiento de una solicitud de asilo no puede tener una velocidad tan grande que de repente el expresidente se da cuenta que sí, es cierto que hay temor porque peligra su vida y que lo pide un día y al día siguiente hay ya una decisión en positivo de la Cancillería nicaragüense dando el asilo. Ese asilo express es totalmente inédito, me parece a mí, en los anales de la historia del derecho humanitario internacional. Otra cosa es que es muy difícil probar, yo no soy abogado, pero aquí tengo a mi izquierda uno, que pueda argumentar si efectivamente, porque todo lo que he leído me dice, si no tienen derecho al beneficio del asilo personas que estén indiciadas por delitos de origen común. Y el expresidente Funes tiene un caso de derecho civil, que es enriquecimiento ilícito, y 5 casos de derecho penal y un 6º que está en veremos, que es el de lavado de dólares. Entonces, no se necesita ser abogado para darse cuenta de que la persecución no es de carácter político. Pero yo voy más allá todavía, cuando uno sigue metiéndole análisis a la cuestión, la argumentación de la Cancillería nicaragüense, y cito, es la siguiente: por luchar en pro de la democracia, o sea, el asilo se concede en la justificación por lo siguiente: por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. Démosle el beneficio de la duda que el expresidente Funes en algún momento tuvo esa dedicación a luchar por estas cosas. El resto de sus acompañantes, verdaderamente es muy difícil sostener de que su actividad anterior al asilo en El Salvador haya estado llena de tiempo dedicado a luchar por la democracia, la paz y la justicia. Es muy difícil de sostener eso. Ahí está el caso, inmiscuye a otro país, amigo, vecino, hermano. Esto va a tener repercusiones en Nicaragua, las tiene de suyo aquí, las tiene jurídicas, las tiene políticas. Los principales dirigentes de los partidos se han pronunciado, a mi modo de ver, de manera excesiva, y con esto termino. Yo pienso que el partido principal de oposición prácticamente sacara toda su aparatic para denunciar el hecho de que no era aplicable el derecho de asilo para el caso Funes. No hacía necesario, pues, si hubieran anunciado una medida de trascendencia nacional que implicara, pues, un anuncio con toda esa pompa, a lo mejor sí. Después el expresidente Funes se permite señalar al que va a ser muy pronto el presidente de la Asamblea y levanta otra dinámica, gatilla, como dicen en Chile, otra dinámica ahora con otro operador de política en otro partido. Esto está en pleno desarrollo. Otro operador de política. Sí, el operador político se llama Guillermo Gallegos, pues. Que le dice, mire, usted recibió dinero, no esté hablando porque usted también. Entonces el otro le dice, mire, venga aquí, por favor, y cuando usted esté aquí, diga. Entonces ya entra otra dinámica de este operador político que es el señor Gallegos. Así que esto lo deja a uno sin aliento en términos de cómo se transmitan los asilos. Eduardo, yo también te quería preguntar exactamente lo mismo. ¿Puede una persona que está indiciada tener asilo político? Mire, creo yo que primero es importante decir que esta figura del asilo es una figura de una institución del derecho internacional, ¿verdad? Que tiene como un elemento principal lo que ya han mencionado aquí, que tiene que ver para delitos políticos. O sea, ¿cuáles son los delitos políticos? Esa es la característica fundamental, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que dice el artículo 21 del Código Penal es que son delitos políticos los relativos al sistema constitucional, es decir, la rebelión, la sedición, y a la existencia y seguridad y organización del Estado, la traición, el espionaje. O sea, para este tipo de delitos es que se aplica este beneficio para aquella persona que, a partir de sus ideas políticas, está siendo perseguido. En esa medida, la Constitución de Nicaragua es clara y dice que es asilo para perseguidos políticos. Entonces, ¿a cuáles delitos? A los anteriores, ¿verdad? Sedición, rebelión, no delitos comunes como los que está investigando, porque aquí creo que hay que decir algo. No está
sindicado por esos delitos. Todavía está investigando. A ver, legalmente, ¿cuál es la calidad del presidente Funes? No, ¿imputado? No. No, porque no está todavía... ¿Indiciado tampoco? No, están solo, la Fiscalía tiene indicios del cometimiento de estos delitos y está investigando. Pero todavía no hay ninguna calidad. ¿Existe una figura jurídica en la cual está la persona que está siendo investigada? No, nada. Están investigaciones, averiguaciones de la Fiscalía. Diferente sería que la Fiscalía emita una orden de detención administrativa. Ahí sí ya tendría otra calidad el expresidente, pero en este momento no la tiene. En esa medida, este beneficio para esta persona, para el expresidente, de que no sea expulsado del país en caso de que sea requerido, obviamente nos lleva a analizar las razones que el expresidente ha planteado para el asilo político. Y en esa medida, primero, no hay proceso penal pendiente, concluido o en trámite, o sea, no lo hay en contra de él. Entonces, en esa medida no hay una persecución penal para él. En segundo lugar, no hay pena impuesta tampoco, obviamente. Y en tercero, no hay ni una orden de detención, solo lo que estamos viendo son investigaciones. Entonces, en esa medida que no se configura estos elementos, podemos decir que lo que la Fiscalía está haciendo es investigando ciertos hechos que se pueden constituir como delitos. Bueno, el tiempo se fue rápidamente, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Cachón. Roberto, muy buenas noches. De nuevo, Eduardo, gracias por la invitación. Gracias. Muy buenas noches. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.